En general en mi vida, no he tenido tantas parejas como muchas otras personas que he llegado a conocer. Tengo muchas amigas y amigos que me han contado sobre diferentes experiencias, buenas y malas también, con respecto a sus parejas. Sin embargo, la idiosincrasia que yo tenía sobre el amor era más que nada basado a un estereotipo que me había generado a través de las películas, ya sabes, como de esas películas románticas, así como también el ejemplo que me brindaban mis padres todos los días, puesto que ellos mantenían un matrimonio de aproximadamente unos 15 años. Jamás me imaginé que yo me vería encontrada en una situación bastante complicada y triste. Más que nada, porque de la persona que te voy a platicar, en su momento, sí me sentía yo muy enamorada. Para ese momento, yo era una chica de aproximadamente 14 o 15 años. Lo conocí cuando estudiaba la secundaria. No era de los hombres más guapos o más atractivos, pero cuando platicabas con él, te podías dar cuenta de todos los conocimientos que tenía. A pesar de que ambos éramos solo un par de jóvenes, el hecho de platicar con él me hacía el día increíble. Desde poder platicar cosas personales, tanto mías como de él, hasta ciertos temas de la escuela, algunos detalles más sobre los profesores, amigos, pasatiempos, cosas que nos gustaran, y digamos que prácticamente todo ese tipo de conversaciones que llegas a tener cuando conoces a tu primer amor. Creo que este último detalle fue el que me hizo más dolor con el pasar del tiempo, puesto que yo no sabía cómo dejarlo. Ahora entenderás por qué. Durante nuestros años de secundaria, nuestro noviazgo fue más que maravilloso. Él siempre me trató con mucho respeto, me cuidaba, me atendía obviamente a su manera y a sus pocas posibilidades. No era que yo o él tuviésemos mucho dinero como para poder gastarlo en todo lo que quisiéramos, pero por lo menos siempre me compraba una flor, un helado, o esos detalles que al menos para mí son más que suficientes. Sin embargo, cuando entramos a la preparatoria, tuvimos que separarnos por un tiempo, ya que a mí me tocó estudiar en un bachilleres, mientras que él se quedó en un CONALEP. A pesar de que nuestras escuelas no estaban tan separadas, no era como que pudiésemos vernos todos los días. Aproximadamente, entre cada una de las escuelas había una distancia de 25 o 30 minutos tomando un camión, el cual se iba toda la misma avenida y sobre esa misma avenida se intercedaban las dos escuelas, solo que estábamos en polos opuestos. Por esta razón, muy pocas veces llegamos a vernos entre semana, dejándonos un poco de tiempo libre sobre los fines de semana, siempre y cuando él no tuviera que trabajar o yo tuviera algún compromiso familiar, tarea o X o Y situación que nos impidiera poder vernos. Como muchos jóvenes, cada quien fue avanzando por su propio camino. Yo empecé a tener nuevas amistades, así como mi novio también. Y esto generó todavía más distancia entre nosotros. Yo sé que ahora que lo veo como una adulta, es algo relativamente normal. Pero en su momento, esto sí llegó a generar muchos conflictos entre ambos, llevándonos a tener múltiples discusiones
en diferentes ocasiones, puesto que él me exigía que yo le brindara más tiempo. Y yo por mi parte intentaba darle explicaciones de que no era cosa mía, pero entre mis clases, mis tareas, mis compromisos familiares y otras situaciones que tenía por atender, no me era tan fácil brindarle más tiempo del que ya le brindaba. Las peleas fueron aumentando cada vez más, llegando al punto en que tuvimos que separarnos. Para mí, sí fue bastante doloroso. Como te repito, este chico había sido mi primer amor. Tampoco era como que tuviera mucha experiencia en las relaciones. Y el tener tantos años cerca de él sí me pesó lo suficiente como para destruirme por completo. Por su parte de él, en vez de ponerse triste o de sentirse frustrado ante la pérdida de nuestra relación, él comenzó a tornarse de una manera más violenta. Llegué a saber porque ambos teníamos amistades entre sí, y algunos de sus amigos y amigas me llegaron a comentar que él se volvió una persona demasiado violenta. De por sí, desde que estábamos juntos, él ya tenía un carácter muy fuerte. No era como que se dejara de las personas, mucho menos que evitara el expresar lo que sentía o lo que pensaba en un determinado momento. Ellos me llegaron a contar de que había golpeado a muchas personas, tan solo porque a veces lo miraban feo en la calle. En otras ocasiones era porque le decían algún comentario que simplemente a mi exnovio no le gustaba. Digamos que pequeños detalles y cosas tontas y bastante irrelevantes le llegaban a molestar muchísimo, llevándolo al grado de tener que agredirlos de forma física. En mi experiencia como pareja, sí llegamos a tener muchas peleas y algunas discusiones, tanto por cosas tontas, tanto algunas que sí considero que eran discusiones de temas interesantes. Pero quiero hacerte saber que en ningún momento él me llegó a levantar la mano. Sí se enojaba, sí gritaba y digamos que se aceleraba de una manera bastante fuerte, pero jamás llegó a levantarme la mano. El hecho de que estas amistades me platicaran estos nuevos comportamientos sobre mi exnovio sí me dejaron algo sorprendida. Inclusive, llegué a platicar de esto con mi mamá y con mi papá, en donde yo estaba segura que ya no quería regresar con él, puesto que consideraba que nuestro tiempo como pareja ya se había terminado. Pero sí le comenté a mi mamá, sobre todo a ella, porque para mí es alguien en quien sí puedo confiar y comprende a la perfección cómo es mi manera de sentir. Mi padre también es buena persona, pero él es un poco más serio y más seco. Es por eso que me cuesta trabajo poder expresar más mis sentimientos con él. Entre todas esas pláticas que llegué a tener con mi madre, llegué a contarle que me gustaría tener una cita con él. No para volver juntos, solo para hacerle ver que sus nuevos comportamientos y que todas las cosas que estaba haciendo por enojo, despecho, frustración o qué sé yo, que lo estuviera molestando tanto, no son cosas buenas.
Para este punto, yo tenía 17 o 18 años más o menos. Y sí sentía demasiado terrible y me daba tristeza de saber que el hombre a quien yo solía amar tanto se comportara así. Yo quería pensar que él no podía manejar nuestra ruptura y posiblemente si teníamos una conversación de manera tranquila y con el propósito de hacerle ver que lo que estaba haciendo estaba mal, yo quería sentir y pensar que tal vez de esa manera las cosas cambiarían y que él mismo se daría cuenta de que tenía que hacer cambios en su vida. Mi madre me dio diferentes consejos por mucho tiempo. Ella me decía que lo más probable era que este chico no me quisiera ver, ya que ella sentía que estos comportamientos eran por puro enojo y despecho. Y de alguna manera, también a mi mamá le daba miedo que él fuese a intentar hacerme algo, ya sea agredirme de forma verbal o de manera física. Ella me repetía y me repetía que dejara las cosas así, que ya no le veía el caso a que yo intentara platicar con mi ex, puesto que las cosas ya se habían terminado. Y aparte tenía miedo por los nuevos comportamientos que sostenía. Como toda chica adolescente, decidí ignorar el buen consejo de mi mamá y traté de contactarlo a través de uno de sus amigos. Te estoy hablando de la época del año 2000. En ese tiempo ni siquiera pensábamos en mandarnos un mensaje a través de WhatsApp. Si tenías algo de suerte y un estatus económico más o menos, podías tener la oportunidad de tener un celular. Pero créeme que en mi familia esto no era una posibilidad. Por esos años estábamos algo justos de dinero. Así que por esta razón fue que tuve que ponerme de acuerdo con una amiga y un amigo que teníamos ambos en común. Les pedí de favor que me dieran el número de su casa, ya que durante el tiempo de nuestra ruptura yo me deshice de todo ese tipo de detalles que tenía sobre él. Finalmente pude contactarlo tiempo más adelante. Tuvimos una breve llamada telefónica y acordamos vernos en un parque cercano a mi casa. Durante esa salida, ambos llegamos a platicar sobre cómo habían cambiado nuestras vidas en ese tiempo. Él me confesó que todavía me extrañaba y que sí estaba enamorado de mí. Se disculpó también por todas las veces que llegamos a pelear por cosas sin sentido. Yo en ese momento no sabía qué decirle. Creí que tal vez a él le ayudaría más que yo lo escuchara. Posiblemente solo necesitaba desahogarse. Y eso fue lo que hice. Me quedé escuchando todas sus quejas y de alguna manera también la revelación de sus sentimientos. Después de platicar durante ese día, él me dijo que le gustaría volver a verme y que haría todo lo posible por recuperarme. Yo le dije que no era necesario, que cada quien iba a continuar con su propio camino y que si yo había aceptado verlo hoy, era para tratar de ayudarle a que cambiara su comportamiento, porque había muchas personas que ya se sentían asustadas. Intenté recordarle que su mamá no lo educó así, que su papá también estaría enojado y frustrado
si conocieran todas las cosas malas que él ya había efectuado. Intenté llegarle por diferentes lados, con el objetivo de que mi ex hiciera conciencia sobre todo lo mal que se estaba comportando. Inclusive también que fuese consciente del daño que le estaba haciendo a las personas por el hecho de agredirlas físicamente. Este fue el peor error que llegué a cometer en mi vida, porque a raíz de esto comenzó un acoso tan terrible y tan fatal que simplemente no me pude quitar de encima hasta muchos años más adelante. Te hablo de que él se paraba fuera de mi casa. Si yo salía con algún amigo o alguna amiga, me vigilaba. Llegué a saber por otras personas que me espiaba afuera de mi trabajo, ya sea por conocidos de mi área laboral o algunos otros amigos o amigas que lo llegaron a conocer, y finalmente ellos me terminaban contando las cosas que llegaba a ser mi ex. Te puedo asegurar que fueron aproximadamente 5 años de un acoso horrible. Desde llamadas telefónicas, comenzó a stalkear mis redes sociales. Bueno, en ese tiempo solamente teníamos Messenger. Llegó a hacer algunas publicaciones malas y negativas sobre mí, describiéndome como que yo era una cualquiera, que yo me metía con diferentes hombres, que era una persona mala, grosera, y un sinfín de detalles que simplemente eran para fastidiarme y hacerme enojar. Jamás quise acudir a la policía, porque dentro de mí aún existía un cariño profundo. Después de todo, él había sido mi primer amor. Pero el hecho de que no pudiese superarme sí me llenaba de mucho enojo y de frustración. Pero cuando lo pensaba con más calma, o unos minutos acostada antes de dormir, era cuando yo pensaba más en esto, tanto en él, en lo que vivimos, en sus comportamientos, y también un poco en el miedo que sí me hacía sentir. Mis padres sí llegaron a saber sobre varios tipos de acosos que él me llegó a generar. Y aunque yo no quería decirles todo, ellos de alguna u otra manera sí se terminaban enterando de todo este tipo de detalles. Por desgracia, me lo encontré una vez en la calle. El hombre, ahora ya un hombre, ya no un jovencito, me pidió amablemente que tuviéramos una plática más y que después de esa salida ya no me volvería a buscar para siempre. Algo dudosa y temerosa, terminé aceptando su invitación, en donde sí, te puedo asegurar que con todo el miedo y parte de amor en mi corazón, le di la mano para comenzar nuestra cita. Eso sí, tampoco fui tan tonta como para no avisarle a nadie dónde estaría. Y le mandé un mensaje de texto a mi madre para decirle que platicaría un momento con él y que estaríamos en su casa. Este último detalle, jamás pensé que fuese el que me salvaría la vida. Cuando llegamos a su casa, él me empezó a tratar como aquel joven dulce y adorable de 16 años que me tenía toda loca y enamorada por él. Me atendió súper bien en su casa, me platicó sobre su trabajo, sobre algunos proyectos nuevos en su vida. También me preguntó, pero no de manera invasiva, qué ocurría o qué pasaba alrededor de mi vida. Yo también, de forma inteligente, le empecé a contar algunos detalles sin darle la información suficiente como para que en el futuro
él pudiese hacerme daño o intentar algo estúpido de su parte. Como te digo, él me acosó de diferentes maneras y de todas las maneras posibles que yo creo que existen. Es por esa razón que tampoco quería comentarle tantos detalles sobre mi vida actual. Él me dijo que me quería enseñar algo que había guardado por muchos años. Me dijo que lo tenía guardado desde que estábamos en la secundaria. Yo le dije que estaba bien, que solo lo vería y que después de eso me retiraría de su casa, esperando que él tomara en serio la promesa que me había hecho cuando nos encontramos en la calle. Al subir a su habitación, él me mostró una foto de nuestra primera cita. Al ser mi primer amor, créeme que tengo todos los recuerdos del mundo con él. Es curioso y extraño, pero esto no me ha llegado a pasar con alguna otra de mis parejas. En ese momento, yo me quedé observando la foto, y mientras dejaba escapar una sonrisa de mi cara, él rápidamente cerró la puerta de su habitación y me dejó encerrada. Yo intenté gritarle, pateé la puerta, traté de forzarla y creo, sinceramente, que rogué para que él me dejara libre. Mas no fue así. Ahí me quedé aproximadamente un día y medio, en donde él inteligentemente dejó o hizo que yo dejara mi bolsa en su sillón, para que de esa manera no pudiera tener yo a la mano mi celular. Te juro que intenté hacer de todo con esa puerta. Patearla, la golpeé con cosas que encontré en su habitación. También pensé en escaparme por la ventana, pero no creí que pudiese escapar o caer a salvo del segundo piso. Y aunque diera un buen brinco con dirección hacia un árbol que estaba enfrente de su ventana, no creía llegar con toda la seguridad del mundo. Este detalle se mantuvo así durante todo este tiempo que te mencioné. Desconozco dónde era que se encontraba su madre, porque la casa en la que estábamos era de su mamá y ahí vivía también él. Pero no sé si la señora había tenido una cita, o estaba trabajando, o simplemente ella se había quedado en otro sitio durante la primera noche. Yo me imagino que mi madre intentó hacer todo lo posible por localizarme, desde buscarme con algunas de mis amigas, amigos, conocidos, o ve a saber tú qué tipo de cosas llegó a hacer para tratar de localizarme. Después de todo, yo jamás había faltado a la casa, y él ya me había hecho caer en ese mal detalle. No quiero ni siquiera imaginar la preocupación que debió de haber sentido mi mamá durante ese tiempo. Pero, por arte de magia, escuché al día siguiente cómo había llegado alguien a la casa. Por la voz, alcancé a identificar que se trataba de su mamá. Ahí nuevamente, yo intenté hacer todo el ruido que pudiese. Y créeme, intenté hacer todo el ruido que pudiese. Desde patear, brincar, estar gritando, de manera que alguien pudiera dar con mi paradero. Pero mi ex había sido tan inteligente que había dejado el estéreo afuera de su habitación y tenía la música a todo volumen. Por lo que cuando su madre llegó, a pesar de que yo hice todo el ruido que pudiese, simplemente ella no se dio cuenta de que yo estaba encerrada en su propia habitación. No sé cuánto tiempo pasó, pero yo le calculo
que fue aproximadamente 1 o 2 horas de que su madre llegó a la casa, cuando alguien tocó la puerta. Ese toquido fue bastante fuerte que, a pesar de que yo tenía la música casi afuera de su habitación, logré percibirlo. Y entre gritos y voces fuertes, alcancé a escuchar la voz de mi mamá, la cual acusaba directamente a mi exnovio de haberme raptado. Supongo que le abrió la puerta mi ex-suegra, ya que escuchaba los gritos de mi madre y de alguna forma a ella tratando de calmarla. Honestamente no recuerdo bien las palabras que se decían. Solamente recuerdo que mi madre exigía que por favor le devolvieran a su hija. Mi ex-suegra le dijo a mi madre que yo definitivamente no estaba ahí. Y creo que mi exnovio había salido por un momento a la calle o a otro lado, porque cuando ellas subieron a su habitación y se dieron cuenta de que yo estaba ahí encerrada, la señora se quedó con una cara de miedo y de susto al verme ahí atrapada. Mi madre rápidamente se dirigió a darme un abrazo. Me dijo que se encontraba muy preocupada y que ella sabía que lo más probable era que mi exnovio me hubiera hecho algo malo o que me hubiera detenido contra mi voluntad, lo cual, curiosamente, sí terminó siendo cierto. Mi ex-suegra no tenía cara ni voz para disculparse con nosotras, e inclusive ella también se sentía tan indignada que le dijo a mi madre y también me dijo a mí que si ambas queríamos presentar cargos legales contra su hijo, deberíamos de hacerlo, ya que éste no comprendía nada el peligro en el que me había puesto a mí. Mi mamá le dijo que lo pensaríamos seriamente, pero que de no ser así, sí le pedí a ella que también tuviera mucho cuidado, ya que si su propio hijo era capaz de hacer algo así, no quisiera ella imaginarse o pensar qué es lo que podría hacerle a su propia madre. Jamás olvidaré el rostro de mi ex-suegra, ya que ella sí se quedó pensante y se quedó paralizada ante la contestación de mi madre. Sobre todo eso, se quedó pensando en todos los peligros que podía llegar a cometer su propio hijo. Finalmente, yo volví a mi casa y logré recuperarme a través de terapia y apoyo con mi familia. A pesar de que este exnovio no me hizo daño físicamente, sí me dejó un pequeño trauma emocional, en donde actualmente me cuesta mucho trabajo quedarme encerrado en algún lugar. No lo sé, pero te puedo asegurar que sí me hace sentir miedo y algo de tensión cuando me quedo encerrado en un espacio. No sé si es claustrofobia o es simplemente los recuerdos que se vienen a mi mente y me atacan de una manera tan fuerte que me provocan crisis de ansiedad. De mi exnovio y de su madre, jamás volvimos a saber nada. Nosotras no levantamos cargos. Una parte el recuerdo que tenía de mi amor por él y otra parte que considerábamos que él ya se encontraba enfermo de alguna manera, fueron los motivos principales que nos llevaron a desistir de presentar cargos. De este hecho, jamás le contamos a mi padre, ya que dice mi mamá que él en su juventud también llegó a ser una persona bastante violenta.
y creíamos que si él se enteraba de lo que mi exnovio había hecho, posiblemente podía tomar una actitud vengativa o intentar hacerle daño de alguna manera. Esta es la experiencia más aterradora que he tenido en toda mi vida. Y a pesar de que salí bien librada de esta situación, te puedo asegurar que el hecho de permanecer privatizada de mi libertad por día y medio sí es una experiencia bastante aterradora, que obviamente jamás le deseo a nadie. Y sí me gustaría decir, por último, que cuando alguna mujer llegue a notar señas de una persona así, les recomiendo y les aconsejo que se alejen lo más que puedan de esa persona, ya sea hombre o mujer, porque en algún momento su locura se puede llegar a apoderar de ellos mismos. Y créanme que en ese momento pueden llegar a ser capaces de hacer de todo, sin importar si los quieren o no. Es solamente un consejo que pude aprender a través de la experiencia. Buenas noches, comunidad. ¿Qué le parece el relato que nos han contado esta noche? En lo particular, puedo decirle que sí me parece bastante aterrador. Es increíble cómo nos cuesta mucho trabajo olvidar o dejar ir a las personas con las que llegamos a compartir algo importante. Espero que esta mujer pueda recuperarse del todo, y de igual manera le agradezco por compartir su relato con nosotros. Te recordamos que puedes compartir tu experiencia a través de nuestro WhatsApp. Siéntete libre de compartir cualquier opinión que tengas a través de nuestra caja de comentarios. Te recuerdo que yo soy Damaso, y por favor, no te despegues de nuestro canal, que todavía tenemos para ti más relatos nocturnos.